¿Lo tenemos? Ezequiel 47, dice así la palabra de Dios. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que las aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior. Fuera de la puerta, el camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado del oriente, del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿ha visto, hijo del hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente, y descenderán en Arabá, y entrarán en el mar, y en entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entren en todos los ríos vivirán. Y hallarán muchísimos peces por haber entrado allí las aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo el que entrare en este río. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Gracias, Dios, por tu palabra. Añade bendición a ella en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabemos que el agua es fundamental para la vida. Se puede vivir mucho tiempo sin comer, o mejor dicho, sin comer se puede vivir bastante tiempo, mucho tiempo. Pero es imposible vivir sin agua. Se puede vivir sin comer 40 días, 30 días lo máximo, 40 días, después poder tener que comer. Incluso así, la agonía es lenta y todavía hay posibilidad de vida después de los 40 días sin comer. Pero no puede pasar el hombre máximo 10 días sin tomar agua. Es como máximo 5 días, 6 días, ya está al borde de una crisis corporal muy fuerte. Y ni siquiera llegó a los 30 días, ya está muerto, ya no vive. El agua es fundamental. Ahí me gustó ese texto que dice, y ese texto que está en la palabra en Juan 7, el que cree en mí, como dijo el Señor, como dice la Escritura, ¿no? El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. El que cree en mí. Así que, hermanos, no tengamos en nuestro corazón sed. Vamos a la fuente de agua. Amén. Vamos a la fuente de agua. No muramos de sed. No muramos de sed, vivamos en la presencia del Espíritu y bebamos de la presencia del Espíritu y estemos en la presencia del Espíritu de Dios. Amén. Aleluya. Cada mañana, cada día, cada tarde busquemos de la presencia del Espíritu. Así como la naturaleza misma no puede estar sin agua, nuestro cuerpo no puede estar sin agua, nuestro espíritu y nuestro ser no puede estar sin el agua del Espíritu de Dios. Aleluya. Y el último día y gran día de la fiesta, Jesús alzó la voz y dijo, ese texto lo impactó, ¿no? El que cree en mí, ¿no? De su interior correrán ríos de agua viva. Pero dice, el que tenga sed anteriormente, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. El que tenga sed. Así que, hermanos, hay mucha gente que tiene sed y no tiene agua. Y como dice, están muertos espirituales. Pero nosotros que estamos vivos espirituales, no muramos, o sea, no hagamos lo contrario. No muramos, sino todo lo contrario. Tengamos agua, no solamente para nosotros, sino también para compartir con los demás. Amén. Un vaso tiene que estar lleno de agua para poder dar otro, ¿verdad? Sí. ¿No? Toma un vaso de agua y dice, ¿dónde está el agua? Mira, hay un poquito
chiquitito así, ahí tomar esa agüita, ¿no? Pero está media verde, no importa, vos tomás igual, ¿no? Está estancadita el agua, está caliente, pero está fea. No le vamos a dar esa agua, tenemos que darle agua fresca, amén. Aleluya. Esa agua que salta para la vida eterna está en nuestro corazón, y esa agua tenemos que dar a otros, porque salta de nuestra vida para dar a otros. Salpica el agua de vida. Ahora lo importante es tener vida nosotros y tener el agua del Espíritu. ¿Quién tiene agua del Espíritu en su corazón? Me dice que levante la mano, porque sé que todos tienen que levantar. Amén. Aleluya. Yo necesito más cada día del agua de su presencia. Bien, acá leímos este texto que habla el profeta Ezequiel del agua que sale del templo. Y el agua que sale del templo se puede referir a dos cosas principales: al Espíritu Santo y a la gracia salvadora de nuestro Señor Jesús. Pero voy a referir al Espíritu Santo. Y si es el Espíritu Santo el agua que sale del templo, el agua que sale del templo precisamente sale de su casa. Esta agua sale de su casa. ¿Y qué es la casa de Dios? Este lugar es la casa de Dios. Pero también la casa de Dios es la presencia de Dios. Cada vez que nosotros estamos en la presencia de Dios, estamos en su casa. Amén. Cada vez que uno está en este lugar, está en la casa. Pero cuando usted está en presencia de Dios en su casa, ese lugar se vuelve presencia de Dios. En ese lugar usted va a buscar la presencia de Dios. El Espíritu Santo sale de su presencia. El Espíritu Santo sale de la casa de Dios. Y en la casa de Dios siempre tiene que haber ¿qué? Agua. Aleluya. Y muy bien me gustó esa actividad que hicieron los jóvenes. Yo me acordé y oré por ustedes ese día, en enero. Amén. Hizo esta actividad, creo que el último día de enero, ¿no? El último sábado de enero. Ahí yo estuve orando. El agua tiene que salir. Aleluya. Pero, hermanos, esa agua está en la iglesia. Esa agua no está en un club de fútbol o en cualquier lugar por allí en las pasiones humanas. Esa agua no está afuera. La gente está tomando agua amarga y agua envenenada. Nosotros tenemos el agua viva, el agua eterna, el agua que salta para la vida eterna, que la tenemos que dar. ¿De dónde sale? De la presencia de Dios. Por eso cantamos y oramos aquí. Por eso cantamos y oramos en nuestras casas, para que esa agua de la presencia de Dios salga. Aleluya. ¿De dónde sale el agua? De la presencia de Dios. ¿De dónde sale el agua? De su casa. Dice: vi que de la casa de Dios salía, y era agua que salía de la fachada del oriente, allí agua que salía, pero salía de un origen, de la casa de Dios. Aleluya. La iglesia está para dar agua, la iglesia está para dar vida, la iglesia está para dar esperanza, la iglesia está para dar vida eterna a otros. Esa agua de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo es para darle a las personas que vienen sedientas. Aleluya. Hay un coro que dice: ven a las aguas que abundantes son. Aleluya. Ven a las aguas que abundantes son. Nace desde un río que sacia el corazón. Aleluya. Ven a las aguas del Espíritu de Dios. Aleluya. Hay una fuente que sacia el corazón, dice esta canción, que sacia el corazón. Que abundantes son. Aleluya. Y esa agua es la que la gente necesita. La gente puede sonreír, parece vivir su vida como cantan. Pueden sonreír y tomar el paliativo del agua, que puede venir en base de varias cosas. Base chiquitito, grande, lo que sea. Pero esa agua no le llena. Tan vacíos como tomaron, así tan vacíos de nuevo. No solamente esa agua líquida o esa agua sin, o sea, entenderíamos lo que es esa agua, ¿no? Esos vicios que hay. Y otras clases, esa agua que el enemigo le da inmoralidad, le da vicio, le da placeres, le da esto, esa agua inmunda, esa agua sucia, y ellos toman y se contaminan y están hastiados, no están felices, están tristes, están angustiados. Por eso cuando les predicamos el Evangelio hay un choque en ellos, dicen: ¿qué pasa con vos? Hay algo diferente que yo busco y no encuentro en ningún lugar. ¿Saben por qué? Porque esa agua está contaminada, está corrupta, pero el agua que Dios da salta para la vida eterna. Aleluya. El agua que da paz, que
que da gozo. Ven a las aguas que abundantes son. Nace desde un río que sacia el corazón. Esa agua es el poder del Espíritu Santo de Dios que sacia la vida, sacia el corazón, quita la tristeza, quita la angustia y da vida y vida eterna. Aleluya. Esa agua es de la iglesia. ¿Y dónde está el agua? Está en la iglesia, está en tu corazón, está en la casa de Dios. Allí está esa agua, pero esta agua no está dentro, esta agua sale. Aleluya. La característica que vemos aquí, que esta agua salía, no estaba en el templo, salía. Y ese es nuestro deber: predicar, anunciar con nuestra vida, con nuestro testimonio, saliendo en el patio, predicando como los jóvenes, en las campañas, con los tratados, con los folletos, a nuestro vecino, en el trabajo, predicar. Dar el agua de vida. Amén. Que sacia el corazón. El mundo necesita. Por eso Cristo dijo: el que tenga sed. Porque parecía que muchos tenían sed de agua en esa gran fiesta. Vengan a mí, vengan a mí. El que tenga sed, venga a mí y beba. Aleluya. La invitación está latente, la invitación al mundo entero que necesita la palabra, que con su intelectualidad y sus saberes tratan de suplantar a la palabra de Dios, pero ni su psicología, ni psiquiatría, ni todo esto que estudian puede saciar su corazón. Tan solamente ve lo inmundo que él y lo solo que está con la psicología y con tantas cosas. La ciencia no le puede ayudar, pero sí sobre el agua de vida le puede ayudar. Aleluya. El agua del Espíritu Santo es el que sacia, da satisfacción, da paz, da esperanza y da vida y vida eterna. Aleluya. A las personas. Y da sentido de vida. Gloria a Dios. Así que prediquemos de esta agua que sale de su casa, y casa es esto, pero también casa es su presencia, y donde están sus hijos reunidos, Él allí está en medio de ellos, y el agua sale de allí. Amén. Cada vez que tengas sed, vas a la heladera y tomas agua, ¿no? O tereré, ya lo encontré acá que toman tereré, seguro. Pero también sacia, así como sacia tu sed física, sacia tu sed espiritual. Ve a tu cuarto y cerrar la puerta, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Amén. Ve a tu cuarto de oración, tu tiempo de oración, y bebe del agua de vida. Amén. Bebe, bebe. Canta una canción, canta un coro, un himno, alaba a Dios, lee la palabra. Ve a las aguas que abundantes son. Amén. Gloria a Dios. También estas aguas van en aumento, porque dice 1000 codos con el agua en los tobillos. Y caminé otros 1000 codos con el agua en las rodillas. Y caminé otros 1000 codos con el agua hasta los lomos. Y luego ya no pude porque me tapó. A nado. Esta agua va en aumento. Va en crecimiento. Aleluya. Hermanos, el mover del Espíritu Santo en la iglesia no se estanca, va en crecimiento. Amén. Lo que hoy es la bendición, mañana es otra bendición. Y dentro de un mes, otra bendición. No nos quedemos con la bendición pasada. Sí, en el año 1994, el hermano Nacón oró por mí. Siento ese poder, me queda un poquito, pero todavía lo tengo. No, cada día en aumento. Cada día es nueva su misericordia. Va en aumento. La bendición de hoy es de hoy. Mañana hay otra bendición. Dentro de un año otra. Y así hasta el día en que Cristo venga. La unción y la presencia de Dios va a ir en aumento en la casa de Dios. Amén. Aleluya. Aleluya. Antes se predicaba nada más en las calles contratadas. Luego se predicaba por la radio. Luego se llegó a los cines. Se alquiló los cines y se hizo templo los cines. Luego se predicó por televisión. Luego se predicó en los estadios, cuando se predicaba nada más en las plazas, luego en los estadios, luego en otros medios, por medio de internet, por medio de otros medios de propaganda mundial. Hermanos, el agua va en aumento. Amén. El agua va en aumento, aleluya, hasta que el último, y se predicará el Evangelio hasta lo último, y luego vendrá el fin, aleluya. Pero en el año
año 1950, por ahí más o menos, en esa época, vino un gran evangelista de Estados Unidos llamado Tommy Hicks, no sé si se acuerdan, Tommy Hicks. Él, enviado por Dios, hizo una gran campaña, no en el país, no en una ciudad, sino en el país. La Argentina fue conmovida, hasta el presidente de esa época fue convertido. No sé si después siguió o no, pero bueno, Perón, se alquiló el estadio de Huracán, el estadio de Vélez Sarsfield, cuando eran cosas extrañas. Los pastores decían, al pastor Tommy Hicks le decían, pero ¿estás seguro que quiere alquilar? Nosotros con un salón de acá del Club de Fomento ya estamos contentos. Y si lo llenamos. Pero hermanos, este hermano vino con la bendición y la unción de Dios con fe. El estadio Huracán se llenó el primer día. No solamente se llenó el estadio, sino que alrededor del estadio la gente estaba, recibía milagros alrededor del estadio. A 2 cuadras del estadio la gente pasaba con colectivo enferma y se sanaban, porque el Señor dijo, ya es tiempo que las aguas fluyan hasta las rodillas. Aleluya. Y luego las aguas fluyeron hasta los lomos con el hermano Anacondia y con el mover del Espíritu Santo. Y luego el Espíritu Santo todavía quiere más, porque no se ha quedado. Y va a llegar que no podemos pasar, porque solamente ha dado el agua del Espíritu Santo va a llenar nuestro país, porque todavía necesitamos predicar a muchos todavía que necesitan la palabra de Dios. Pero hermanos, la bendición pasada quedó para gloria de Dios, pero hoy es bendición, mañana va a haber, porque va en aumento. Va en aumento. Amén. 1000 codos. No sé en qué parte de los codos estaremos. Yo pienso que ya estábamos ahí ganado. Y que dice, en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda la carne. Yo creo que estamos en esa época. Dios mío, manda tu lluvia, manda tu lluvia, manda tu agua sobre esta tierra sedienta, manda tu agua sobre Argentina que está sedienta, manda tu agua sobre esta ciudad que está sedienta, manda tu agua, Dios mío, en cada nación, en cada país. Pero como argentino te pido, Dios, que mande tus aguas sobre Argentina, de norte a sur, de este a oeste. Manda tu agua. ¿Y cómo Dios va a mandar el agua? No es algo poético ni místico. El Señor va a mandar su agua cuando la iglesia siga predicando la palabra de Dios. Amén. Cada domingo que se abre la puerta se predica. Cada día que usted va a su trabajo, usted predica el Evangelio. Cada día prediquemos y anunciemos la palabra de Dios. Amén. El agua va en un momento. El agua va en un momento. No solamente en cuanto a la iglesia, sino en cuanto a mi vida. Cuando yo acepté a Cristo, el agua era pequeña, pero luego el agua fue fluyendo, me fue llenando. Amén. Amén. Cuando aceptamos a Cristo, ahí era como el nuevo gozo. Pero después vino el Espíritu Santo, lo va llenando más, y más, y más, y más, y más. Amén. Gloria a Dios. También dice que esta agua, por donde entra esta agua hay sanidad. 8:9, versículo 8:9. Donde entra esta agua hay sanidad y vida. Y dice, todo lo que se metiere en esta agua vivirá. Si esta agua corre y nada lo detiene, hermanas y hermanos, tenemos que meternos en esa agua. Amén. El que no se mete, ¿qué pasa? No recibe. ¡Ay, qué linda agua! Mira cómo fluye esa agua. ¡Qué bendición que tiene el hermano! ¡Qué bendición que tiene la hermana! ¿Cómo me gustaría la bendición del hermano? Y vos, no, yo todavía no me metí. Y bueno, metete, dale, ¿no? Metete en el río. ¡Aleluya! Ahí en el río. Métase en el río. ¡Aleluya! Y todo el que entrar en el río vivirá. Y sanidad hay en esa agua. Y yo creo que en esa agua del Espíritu Santo hay milagros del poder del Espíritu. Hay milagros, sanidad, liberación, como dice ese viejo coro. Sanidad divina, milagros y poder. Aleluya. Allí en ese río hay milagros. Allí en ese río, todo lo que se mantiene en ese río va a haber milagros. Y va a no solamente haber milagros, sino él mismo va a ser, aleluya, objeto de milagro de parte de Dios. Aleluya. Sanidad. Y todo aquel que nadar en ese río va a recibir sanidad espiritual y sanidad física. Aleluya. La gente que está afuera, como dije, esa agua que bebe,
esa agua le contamina el corazón y lo enferma espiritualmente. Pero cuando entra en esta agua, se sana. Aleluya. Y yo decía, pastor, está predicando de sanidad con una muleta. Esto es un golpecito nada más. Aleluya. Pero si hay que seguir. Amén. Aleluya. Mira, hermano, yo voy a orar por sanidad y voy a pedir que Dios sane, voy a pedir que Dios obre milagros. Y aunque he orado por, vamos a poner, por 100 personas, si se salen 2, voy a seguir orando, que el diablo me diga no ore más. Voy a seguir orando porque es promesa de Dios, y todo el que entrar en ese río recibirá sanidad. Aleluya. Recibirá sanidad. Métase en el río por fe, a recibir sanidad de parte de Dios. Aleluya. Aleluya. Allí hay milagros, lo sobrenatural, y allí los intelectuales, los grandes estudiosos de la raza humana no pueden entender. Estos tan fanáticos, estos tan locos, esos son ignorantes, son de la emoción. Pero miren, no me importa que me digan eso, con tal de ver a un paralítico sanado, con tal de ver a un ciego que vea, con tal de ver a un matrimonio perdido en la droga y en el alcohol totalmente restaurado. No me importa lo que me digan, total que yo vea los milagros de parte de Dios, porque la fe no se tiene que entender ni se tiene que comprender, ni está para que se estudie en la psicología. La fe está para creer, y todo aquel que cree en Él tiene vida y vida eterna y vida en abundancia. Por eso yo voy a seguir creyendo y me voy a meter en ese río para recibir sanidad. Aleluya. Constantemente. Gloria a Dios. Le digo esto a los intelectuales, psicólogos, pero todos los estudios dicen, no, eso es emoción, eso es psicológico. Y aquel que recibió la sanidad dice, ¿qué me importa? Jesús me sanó. Aleluya. Jesús me libertó. Y muchos de estos intelectuales, al ver esos milagros, son impactados, y muchos se convierten al Señor. Aleluya. Se dan cuenta que todo lo que estudiaron no es nada ante el poder del Espíritu. Ellos pueden dar píldoras para calmar la ansiedad, calma, tapa la depresión, pero el único que liberta y sana de la depresión y liberta totalmente es el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Yo me meto en ese río. Amén. Quiero estar en ese río, y ese río fluye cada día. Métase. Amén. Yo quiero estar. Y por eso, ¿cómo uno puede meterse en ese río? En oración, en cánticos, en alabanza, en adoración, en fe, en buscar la presencia de Dios. Señor, acá estoy preparándome, me tiro de, ¿cómo se dice eso que sube arriba? No se tira del trampolín, me tiro al agua. Aleluya, con fe. Amén. Gloria a Dios. Así que métase en el río. Y por último, esta agua, dice, por donde entrar esta agua hay peces y hay árboles, ¿no? Hay provisión. Dice, pero ¿qué tiene que ver lo material con lo espiritual acá? El Señor dice todas las cosas, la bendición espiritual y la bendición material. Y por donde entra este río no solamente van a recibir sanidad la gente que se meta, sino que a la ribera hay árboles de fruto. Y también en el mar, en ese río, hay muchos peces para comer. Gloria a Dios. Aleluya. Este río, estos ríos que salen de la presencia de Dios, hermanos, es para bendición también material. Para bendición, el Señor te va a proveer todo lo que necesitas. Amén. Y donde está este río te va a dar trabajo, donde está este río te va a dar provisión, donde está este río el pan va a estar en tu mesa, donde está este río la heladera, tu heladera no va a tener agua fría nada más, sino va a tener comida. Donde está este río, aleluya, el Hijo de Dios tiene provisión divina. Donde está este río, el Hijo de Dios tiene provisión y no avergüenza a su Señor, porque el Señor me proveerá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Yo estoy en ese río y ese río me provee. Aleluya. En estos meses yo pude comprobar eso, hermanos.
En estos meses no pude enseñar mucho, ni pude predicar mucho, pero no sé si ha igualado la misma entrada que hago, superior quizás estos 4 o 5 meses en que he estado relativamente quieto, porque al primer inicio que pude pararme ya sabía predicar, sentado y todo. Pero el Señor me ha provisto. Hermano, acá tiene esto. Pastor, acá tengo esto. Un pastor a otro pastor, pastor amigo, pastor, visito y tengo esto. Y venía. Pastor, lo invito a predicar. Pastor, venga, pastor esto, pastor lo otro. Y gloria a Dios. Amén. Aleluya. Pastor, ahí van los hermanos de la iglesia. Mire, yo no voy a poder ir, pero los hermanos de la iglesia van a visitarlo. Bueno, gloria a Dios. Vine a visitar a los hermanos de la iglesia, donde yo he ido a ministrar muchas veces, y venía en un auto, y sí, vinieron 3 hermanos, un matrimonio, ellos y su hijo. Y cuando bajaron, en el auto estaba lleno de bendición. Donde pasa este río, hay frutos, amén, hay provisión. Aleluya, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta. Amén. Y ahí bajaban cosas, llenamos la alacena, llenamos la heladera, gloria a Dios, con bendición. Amén. Y no alcanzó a agotarse eso, que vino otra provisión más todavía. Amén. O sea, ya no sabemos dónde poner más la mercadería. Estamos como en el tiempo antiguo, cuando Moisés pidió ofrenda para el tabernáculo y decían no traigan más. No vamos a decir eso. Ya no podemos poner, ¿ya dónde ponemos? Y bueno, ponemos acá. Y ahí el Señor me dijo, donde pasa este río hay provisión y no hay necesidad. El Señor te provee de esta manera, te provee con trabajo, te provee dándote trabajo, te provee en tu hogar, te provee en forma milagrosa. De una o de otra manera, el Señor te provee, porque estás en el río de la bendición. Amén. Hermanos, si usted tan solamente está en el río, Dios le suplirá todo lo que le falte conforme a sus riquezas. No dice a sus pobrezas, a sus riquezas. Bueno, dijo el Señor, me ha pedido esto, le voy a dar poquito para que se contente un poco, nada más, chiquitito. A veces esa palabra, a veces se me dice la palabra que habla, te voy a dar. Así no dice Dios, te voy a dar en sobre abundancia, en sobre. O sea, te va a alcanzar y te va a abundar. En sobreabundancia. Te va a alcanzar y te va a abundar. Amén. Gloria a Dios. Puesto de pie.